La exposición va a ser sobre las reservas internacionales. ¿Cómo están compuestas? En primer término, ¿no? Bueno, hay una parte significativa, alrededor de 60% en oro monetario. Eso es el equivalente en dólares, es alrededor de 18.000 millones de dólares. Las reservas están en este momento alrededor de 29.000, es decir, hay 11 en otro tipo de instrumentos. Con dólar, euro, libra, tenemos alrededor de 6.000, 6.500, que es lo que llaman reservas líquidas. Y en otro tipo de instrumentos el resto de esos 29. Es decir, el 60% de nuestras reservas están en oro. Y de ese 60% que está en oro, con las toneladas correspondientes, el 43% están en las bóvedas del Banco Central y permanecen en la bóveda del Banco Central. Hubo un momento que el 90% de ese oro estaba en el Banco Central, en la bóveda, por decisiones que se tomaron en los momentos, bueno, empezaron a migrar alrededor de casi 53% de lo que estaba en esa bóveda. En los momentos correspondientes ya el ministro explicó con detalle algunos aspectos correspondientes. ¿Por qué tener reserva? O sea, ¿por qué un país como el de nosotros debe tener reserva? ¿Y qué cantidad de reserva debe tener? Hay muchos aspectos, unos que son muy técnicos, otros que son un poco más sencillos de explicar. Yo voy a tratar de decir unos 2 o 3 o 4 y dar una significación un poco distinta que ha pasado en los últimos tiempos. Lo primero que piensa un empresario, bueno, traer sus importaciones, es decir, y también el gobierno necesita hacer algunas importaciones, pues, para la salud, para la educación. Debe tenerse reserva para hacer importaciones. ¿Eso por qué? Bueno, porque la moneda de casi todos los países latinoamericanos no son convertibles. Si fueran convertibles, no hubiese esa dificultad, pero no lo son. Ojalá pudiésemos encontrar un modelo latinoamericano de convertibilidad y evitarnos depender de fluctuaciones externas e exógenas de las economías, pero no es así. Entonces necesitamos hacer compras. Otro, hay que pagar. O sea, los compromisos de deuda que se tiene en la nación, tanto privado como público. Hay que cancelar los compromisos de deuda. Otro, si hay una perturbación interna o externa económica, bueno, uno tiene un cierto capital para poder amortiguar la crisis. Al menos esas tres. Hay otra, que es desde el punto de vista monetarista, que dice que, bueno, el bolívar tiene que tener un respaldo y otras situaciones. Es bueno que la población sepa que en este proceso de reingeniería financiera que ha venido sufriendo Venezuela en un periodo de tiempo de casi 10, 12 años, hubo un punto de inflexión de todos estos conceptos que se manejaban y se colocó uno sumamente importante, que es que la reserva también vaya al desarrollo nacional de manera directa, y por eso es que se crea Fonden. Entonces el Fonden va para carreteras, para puentes, para hospitales, para la educación y, bueno, para lo que es el desarrollo. Entonces eso es un punto de inflexión importantísimo, porque aparte de todo lo técnico y lo que eran las reservas, se crea una nueva forma y se hace un circuito financiero un poco distinto, porque en un momento de reciente data, los dólares provenientes todos iban a reserva, luego se hacen como una diversificación, algunos van a reserva, otros van al Fonden, y se estudia de manera muy técnica, por cierto, el concepto de reservas adecuadas, que siempre es bueno decirlo, no es un concepto que nace en Venezuela, eso viene desarrollando desde los años 40, la reserva adecuada de un país. ¿Cuánto debe tener un país en reserva? ¿Adecuada para qué? Bueno, para el bienestar, para las importaciones, para los diferentes variables que puedan colocarse. Bueno, Venezuela hizo un criterio multicriterio, selección de multicriterio, definió este concepto a partir del año 2005 y cuando está por encima de ese valor, se trasladan al Fondo de Desarrollo Nacional. Entonces el Fondo de Desarrollo Nacional se nutre de dinero directamente de PDVSA, más aquellos que estén por encima del nivel óptimo o nivel adecuado.
En los últimos años, ¿cuánto ha ingresado alrededor de este concepto que a mi juicio es importante estudiarlo? 80.000 millones. Es importante, se puede debatir, algunos estarán en contra, otros estarán a favor, pero hay que debatirlo y estudiarlo. Venezuela hay un punto de inflexión, va para el desarrollo social, económico e inversión, alrededor de 40.000 millones de dólares se han transferido por esa técnica novedosa en el caso venezolano. Después que uno tiene las reservas, un concepto importante bueno, es cuidarlas, ¿no? O sea, que no vayan a sufrir a la hora de una crisis, ya sea coyuntural de un banco, o sea, más estructural, que tú puedas perder esos recursos. Entonces, la institución del Banco Central de Venezuela, ustedes saben que fue constituida en el año 70, hace 70 años, perdón, 70 años. Esa es otra pregunta, ¿por qué un banco central? Antes no había banco central. Fue en 1940 que se creó la estructura del Banco Central y tiene un alto profesionalismo en muchas de las técnicas que se desarrollan. Una de ellas es, y lo voy a leer un poquitico aquí, manejo estratégico de reservas internacionales. Esto es un punto que se expone a través de la Vicepresidencia de Operaciones Internacionales alrededor de cada 15 días, un mes, o si la circunstancia lo obliga, semanalmente. Porque si tú tienes una reserva, nosotros tenemos una parte en oro en Venezuela, pero tenemos otros activos en muchas partes, en este caso, en este momento casi todo concentrado en Europa, tú tienes que saber cómo se está comportando el mercado y cómo se están comportando donde está el dinero de una nación. Precisamente eso es uno de los mandatos constitucionales y legales que tiene la potestad del Banco Central. Entonces, bueno, uno hace el estudio técnico. Ya desde hace tiempo, desde el año 2003-2004, vienen con perturbaciones, ciertos, a veces de manera coyuntural, y en el 2008 aparece ya una perturbación muy fuerte. Afortunadamente, con estos datos técnicos, con decisiones políticas, porque también la política interviene, se empiezan a migrar los capitales de ciertos países y ciertos bancos que podían entrar en dificultades. Si nosotros no hubiésemos migrado el capital que se tenían en los bancos de Estados Unidos, probablemente no hubiese podido agarrar el problema, pues, que ojalá se lo superen. Pues nadie quiere nada malo para los grandes pueblos. Nos hubiésemos podido perder un dinero o al menos congelarse hasta que se sepa la situación de un banco que está en quiebra. Como dato, hay que decirle a la población, hubo países, bancos que se le quedaron atrapados de dinero. Hubo bancos de inversiones de desarrollo latinoamericanos que se quedaron dinero ahí. E inclusive bancos privados. Entonces, esto es un tema bien importante y además bien delicado. Bien delicado. Porque inclusive, como le acabo de decir, bancos grandes que tienen buenos departamentos técnicos, sin embargo se le quedó dinero. Es decir, que no le funcionó la técnica ni la previsión política. En el caso de Venezuela no fue así, afortunadamente. Y bueno, se trasladaron. Estamos hablando de alrededor de 18.000 millones en oro y alrededor de 7.000 millones de moneda convertible. Oro, euro, libras y en general esos tres grandes conceptos. Con estos análisis técnicos se nota que ahora la perturbación muy fuerte de los Estados Unidos, como lo explicó el ministro con los diferentes argumentos correspondientes, ahora hay una en la zona de euro. Eso no se puede negar. Hay una perturbación muy fuerte en la zona de euro. Mire, la economía del euro ha decrecido y cuando crece es poca. Y hoy, al día de hoy, hay una baja en todas las bolsas bursátiles. Nosotros tenemos, mire, el deber como profesionales, como venezolanos, de tomar las decisiones oportunas. Porque si se queda ese dinero, que son 11.000 millones equivalentes en oro, más 6.000 en líquido, en un banco o en varios bancos, y hay una cascada, eso sería terrible, no nada más para los que estén en un sector, para toda la población. Entonces, con los análisis técnicos en este momento dice que hay una perturbación y es preferible tener un concepto que se llama la prudencia financiera.
La prudencia financiera dice lo siguiente: si hay una perturbación de esta naturaleza, tráete tus activos, que en este caso es el oro. ¿Dónde está mejor custodiado a la hora de una perturbación económica de Europa, de Estados Unidos? Y si hay una recesión mundial, ¿dónde va a estar mejor cuidado que en nuestro país, en la bóveda del Banco Central de Venezuela, lo que es referente al oro? Lo referente a los convertibles, tú tienes que tratar de buscar que los bancos donde tú tienes ese dinero sean los más seguros. Bueno, hay un porcentaje importante que está en Basilea, que es el Banco Central de todos los bancos centrales. Eso es una protección. Sin embargo, lo otro está en otros bancos, que ojalá que no pase, ¿verdad? Porque uno no quiere que empiecen a quebrar instituciones financieras mundiales, pero nosotros tenemos que buscar cuáles son en este momento estructuralmente y coyunturalmente los mejores sitios para tener nuestras inversiones del pueblo, de toda la población. En este caso hay que hacer estudios técnicos muy fuertes. Mire, desafortunadamente Lehman Brothers estaba catalogado como AAA antes de quebrar. Si no se hubiese tenido la sensibilidad técnica, el olfato político y la decisión y la voluntad de hacer las cuestiones, a lo mejor se quedan en Lehman Brothers porque era categoría AAA. No solo la técnica es sumamente importante, una condición necesaria, pero a veces no suficiente. Hablando, también lo dijo el ministro Giordani, ¿cuáles son las economías de los últimos 10 años que tienen más vigor? Bueno, China, indudable, eso no lo estoy inventando yo. ¿Cuál otro? Los asiáticos. Casi todos están bastante bien. Brasil tiene, bueno, de Latinoamérica está pujando fuerte. Estamos viendo alrededor de 10 países son los que están moviendo la economía mundial. Y de esos 10 países está China, Rusia, Brasil, Sudáfrica, ciertos países asiáticos y ciertos países latinoamericanos. ¿Quiénes están en turbulencia ahorita? Zona euro, exceptuando algunos países como Alemania, Francia. Sin embargo, ya están, y el Reino Unido, pero sin embargo ya están sintiendo, bueno, como dicen, la carga pesada de una crisis estructural que sacude Europa. Entonces estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Si nos traemos las reservas en oro, estamos hablando de esos 6.000 millones de dólares. Yo que quiero informarle a la población venezolana que esos 6.000 millones de dólares que hay que repartirlo, porque tampoco se pueden poner en un solo banco, porque es muy riesgoso. Usted tiene que diversificar el portafolio. Hay algunas personas que me han preguntado y dicen, eso es porque hay una deuda con el país que tú vas a poner los 6.000 millones. Le digo, primero que no voy a poner los 6.000 millones en ningún lado, se pondrá una cantidad. Esa cantidad no refleja ningún empréstito de ningún lado, ¿verdad que no lo refleja? La gran mayoría está en oro y son alrededor de 18.000, nos lo vamos a traer y lo vamos a tener bien custodiado en la sede del Banco Central. No podemos dar características técnicas cuando nos lo vamos a traer. Pero, oye, por favor, eso no se puede decir. Lo que sí le podemos decir, que hay un protocolo mundial donde te dicen cómo debe ser el traslado del oro, porque es físico, son barras de oro de verdad. Esto no es electrónico, esto no es bonos de papeles, estos son barras de oro. Y más aún, nosotros en el directorio del Banco Central, conjuntamente con el Ejecutivo Nacional, tomamos la decisión que sean las mismas barras que nosotros entregamos, las mismas, porque están guardadas allá.